Gracias, Constitución Escano. Tiene la palabra la congresista Milagros Salazar. Y saludar al jefe de la OMPE, el señor Diego Arrieta, y la persona que le acompaña. Presidente, en este informe que nos da la OMPE, vemos cómo ha ido incrementando la planilla en recurso humano. El 2014 se invertía en gastos de personal 60 millones. Al 2015 se incrementó 2 millones. Del 15 al 16 se aumentó de manera escandalosa a 11 millones. De 62 millones que era la planilla, se incrementó a 73 el 2016. Para el 2017 se aumentó la planilla 4 millones de soles, incrementándose el gasto de personal a 77 millones. Mire cómo ha ido incrementando la planilla, señor presidente. Y mi pregunta es, ¿cuánto es la planilla Quiroga el 2018? ¿Por qué no lo han puesto? Por algo debe ser, porque si ha incrementado, es diferencial de 2017 al 2018. Esa es la pregunta que quiero que me responda, porque por omisión, o cuál es la causa que no nos pueda poner en esta diapositiva, cuál es el importe real del gasto de personal en el 2018. Porque si ha ido incrementando de 2 millones a 11 millones y luego a 4 millones. O sea, se incrementa personal, se incrementan sueldos, ¿no? Y como le dijo el congresista Justiniano Apaza, los funcionarios ganan 35, 34 mil soles, y eso no lo sabe la ciudadanía. Y eso los medios de prensa no lo publicitan, ¿no? O sea, dicen que supuestamente los congresistas ganamos más, pero los que ganan más son los funcionarios públicos del MES, de la SUNAG, del BCR, de la OMPE, y ahí no hay ningún escándalo. Ahí nadie dice nada. Ahí nadie alza la voz por nuestros jubilados. Que miren, acá tenemos 3 jubilados que están esperando un derecho, porque han trabajado, porque han sido jóvenes de la población económicamente activa, que han aportado al Estado con su trabajo, la juventud, con su fuerza, con su conocimiento, con el oficio para el cual han sido contratados, y que hoy día tienen que estar mendigando, ¿no es así?, una decisión política del gobierno y del presidente. Otro punto, presidente, que llama la atención es que en relación a la página 11, donde dice control de producción 2018, mire cómo ha incrementado el ingreso de solicitudes. El ingreso en enero del 2018 fue 23.033 solicitudes. En junio, 20.124. En julio, 23.796 solicitudes para que le paguen sus derechos. Y en agosto, miren cómo se ha incrementado, 25.977 solicitudes. Y dicen, y han contratado personal para tiempo promedio de atención en línea de producción. ¿Cuánto se contrata en personal? Y va incrementando más bien el número de solicitudes que no son atendidas. Entonces, ¿cuál es el rol de la ONP, presidente? ¿No? Porque los jubilados o los que ya se van a jubilar, que migran a diferentes trabajos, a veces no le entregan la boleta, a veces lo pierden, a veces cambian de domicilio y van perdiendo las boletas. Y esa situación genera luego que no sea reconocido su pensión, que inicien un proceso de judicialización, y ya vemos que el sistema de justicia ha estado distraído en los hermanitos y no en la atención de los jubilados. Entonces, ¿cuál es el rol que tiene la ONP en función de hacer su chamba? Si ellos tienen toda la data de las diferentes empresas, no es coherente que son ellos los que deben buscar y identifican a los posibles jubilados, y si verdaderamente pueden sacar ya cuánto les corresponde, cuántos años, cuánto les corresponde pagar, y no esperar pues que ellos hagan juicio tras juicio tras juicio y nunca sean atendidos. ¿No es así? Esa es otra de las preguntas que quisieras hacerle. ¿Cuál es la responsabilidad de la ONP para que ellos asuman la responsabilidad de verificar el tiempo laboral, si tienen las boletas, y no estar pidiendo que hagan un suplicio los jubilados? Y otro punto, presidente, es que en la página 14, aquí nos dice evolución del archivamiento.
y nos dice que que este archivamiento ha ido decreciendo en los años, ¿no es así? Desde el 2013 al 2018, el 2013 habían 7.399 solicitudes archivadas y en el 2018, que va a la fecha, 2.957 archivadas. Mi pregunta es, estos archivamientos, ¿cuántos de ellos es a favor de los jubilados y cuántos de ellos es en contra de los jubilados? Porque aquí no nos dice claramente si es a favor o es en contra, ¿no? Entonces quisiera la precisión de ello, porque acá nos dan cifras macras, pero no sabemos si verdaderamente va en beneficio del jubilado o en desmedro del jubilado. Y lo otro, presidente, que aquí estamos tocando un tema tan importante, que es importante sí, pero que ha debido ser resuelto. Porque el presidente, como bien lo dijo los colegas Justiniano Apaza y el colega López, que el presidente Martín Vizcarra en su discurso del 28 de julio dijo que iba a presentar un proyecto de ley para que los jubilados sean atendidos y que se elimine la barrera judicial y que la OMPE asuma la responsabilidad. Pero, ¡oh sorpresa! ¿Qué es lo que está pasando acá? Que este proyecto que presentó el Ejecutivo, el 3367, para que sepan todos los jubilados, ley que faculta a la Oficina de Normalización Previsional a conciliar, desistir, transigir o allanarse a los procesos judiciales en materia previsional del Decreto Legislativo 19990, está en la Comisión de Justicia. ¿Y quién es el presidente de la Comisión de Justicia? Es el señor Oliva, que es un congresista del gobierno, de la bancada de PPK. Y ahí los medios de prensa, los pseudopolíticos, los analistas, ¿no es así?, que solamente son sesgados para una parte, para cuestionar el trabajo del Congreso, ahí no dicen nada. Yo espero que los titulares de mañana, presidente, sean esto. ¿Qué es lo que está pasando con el presidente de la Comisión de Justicia? Que hasta ahora no pone en agenda este proyecto tan importante de los jubilados. ¿Qué están esperando? ¿Que se mueran? ¿Qué están esperando? ¿Que salgan a marchar? ¿Qué están esperando? ¿Por qué la Comisión de Justicia no pone como prioridad este proyecto, presidente? Es cierto, la reforma judicial, la reforma política es importante, pero más importante es la atención de estos jubilados que están esperando más de 10, 15 años que se haga justicia y que no pasen por un trámite judicial perverso que al final no les reconoce, ¿no? Y piensan que le estamos haciendo un favor. ¿Acaso ellos no han trabajado en el sector público? ¿Acaso no han dado los mejores años de su vida trabajando para el Estado? ¿Y cuál es la compensación que le damos? Lo mínimo es reconocerle el derecho laboral que le corresponde como jubilado. Entonces, una cosa es con cajón y otra cosa es con guitarra. Una cosa es para la platea hablar de reforma judicial y reforma política, y otra cosa, pues, es tener en agenda de país esta necesidad. Yo le pregunto al señor Diego, ¿cuántos años tiene en la ONP? ¿Cuántos años tiene trabajando en la ONP? ¿Al funcionario o al congresista, al presidente o a los ministros? Presidente, se le mide por resultados, no por lo que habla, no por lo que dice, no por los proyectos, sino por resultados. ¿Cuántos problemas solucioné? ¿Y un problema de los jubilados? Hasta ahora no hay atención. Entonces, esas preguntas, presidente, quisiera que lo responda. Muchas gracias. Muchas gracias. Le doy la interrupción, presidente. Sí, tiene la interrupción con la cita Luis López. Gracias, presidente. Presidente, de la misma línea, por eso dice, nosotros estamos un poco incómodos en el sentido de que nosotros siempre estamos al lado del pueblo y caminamos al lado del pueblo. Y esto es lo que la prensa a veces no dice nada, ¿no? Porque el mismo señor Vizcarra, el 28 de julio, reintegro, lo mencionó drásticamente, dijo, doy 15 días para yo presentar un plan de descarga procesal. 15 días, el 28 de julio. ¿Y sabes a dónde viene tanta el odio de repente que tiene el señor Vizcarra ante los adultos mayores? Recién lo presentó al presidente el 13 de septiembre. Es decir, no sé, al Congreso sí le reclama que trabaje una constitución en 40 días y para hacer un proyecto de ley de los jubilados se demora más de 50 días.
Recién el presidente lo ha presentado. Entonces creo que esa es una falta de respeto a todos los ciudadanos. Sí, claro, como dicen los congresistas, ellos sí reciben 35, 38 millones, gastan millones tras millones para pagar a, ¿cómo se llama?, asesoría legal. ¿Y dónde queda el ciudadano, el jubilado que gana 300, 400 soles? Es de vergonzoso. Eso cree que acá como tenemos jubilados con 400, 300 soles. Y mire, y ahí sí el presidente no dice nada, ahí no saca el pecho por esta ley. Entonces yo pienso, presidente, que acá no debe responder el presidente de la ONP, a ver qué plan de descarga hasta el momento se ha hecho, que ha tenido más de 50 días, pero la cual el señor Vizcarra miente y hace populismo, pero yo sé que el pueblo peruano se va a dar cuenta al último momento, porque ahorita solamente se dedica a sus 4 leyes, pero nunca se dedica a trabajar, porque lamentablemente ahorita el Perú no tiene un presidente. Solamente va a ser populismo, seguimiento solamente, pero en cambio reconstrucción, salud, educación y adultos mayores. A ver si yo pregunto, presidente, ¿cuántos adultos mayores hasta ahorita han fallecido y que no han recibido ni un solo sol? Ni un solo sol. ¿Y la ONP cuánto se ha ahorrado ahí? Gracias, presidente. Y gracias, congresista. Congresista Luis López. Bueno, habiendo ya escuchado todas las participaciones de los señores congresistas, demos la palabra al señor Diego Arrieta para que conteste las preguntas hechas por los colegas. Ok. Muchas gracias, presidente. Voy a un poco alterar el orden de las respuestas para ordenarlas por temática. Y voy a tratar de ser, como siempre lo soy, lo más objetivo posible. Voy a referirme quizá a lo más personal, es que la pregunta de la congresista Milagros Salazar, en referencia a cuánto tiempo llevo trabajando en la ONP. Yo soy esta vez, por segunda vez, jefe de la ONP, porque estuve en los comienzos y volví el año 2011. O sea, llevo 7 años trabajando. Jesús, ¿puedes poner la lámina? La 10. Ese es un poco mi reporte de estos 7 años de trabajo que llevo en la ONP. Como dije, el problema que yo encontré en la ONP era un atraso enorme en la solución de solicitudes de pensión. Un embalse de 126.000 expedientes con tiempos de espera que llegaban en algunos casos hasta los 15 o 16 años. Y dije, aquí hay que darle un zamacón a la organización. O sea, una institución pública, digamos, no puede tener estos niveles de respuesta ante un tema social tan sensible como es el tema de la jubilación. Y es por eso que nos centramos en diferentes líneas de solución, pero en el fondo todo esto se cimentó en un cambio cultural. O sea, porque lo primero que pensamos era que cualquier cambio que pudiéramos hacer tenía que ser lo suficientemente sostenible en el tiempo. O sea, porque normalmente los cambios cuando se hacen, a veces uno los mejora, hace una mejora, se da media vuelta y lo que mejoró vuelve a foja cero. O sea, iniciamos un proceso de cambio cultural muy fuerte y esto hizo que toda la organización se envolviera en un gran esfuerzo por mejorar y por brindar un mejor servicio. Y esto se reflejó o se refleja en la disminución de los tiempos de respuesta, en la solución de expedientes y en la disminución de la insatisfacción, tanto a niveles de quejas como a nivel de judicialización. Desgraciadamente, la magnitud de los problemas que habían en la ONP generaron alrededor de ella
todo un clúster de tramitadores. Y esos tramitadores por años han vivido de este negocio y todavía subsisten. O sea, y muchas veces interponen demandas injustificables ante el Poder Judicial, porque convencen al asegurado de que pueden ganar cuando no tienen necesariamente la razón. Nosotros hemos hecho inclusive antes del anuncio del presidente, nosotros ya veníamos haciendo muchos esfuerzos para bajar la carga judicial y eliminarla prácticamente. El esfuerzo previo que hicimos nos decían que el 40% más o menos de los procesos judiciales tienen justificación. El 60% no tiene razón, no tiene justificación legal. O sea, y esto objetivamente lo digo porque uno de los puntos que hicimos para poder bajar la insatisfacción y mejorar la productividad de la ONP fue protocolizar el otorgamiento de pensiones. Al protocolizar el otorgamiento de pensiones, ¿qué significaba esto? Fue documentar todo el conocimiento de la operación que tenían los diferentes trabajadores de la ONP, o sea, documentarlas para que todo el mundo tuviera las reglas a la mano y pudiera actuar con el mismo criterio. O sea, y eso permitió, en primer lugar, bajar el stock a cero, o sea, todo el embalse de 126.000 expedientes se redujo a cero y por eso es que se ingresó a una etapa de otorgamiento de pensiones en tiempo real. Eso es un cambio, digamos, trascendental en la ONP. Una pregunta que hizo también que puede ser muy malentendida es el aumento de la planilla. Pero quiero señalar que cuando entramos en el año 2011, la ONP funcionaba con un universo más o menos de 3.000 personas, pero de las cuales estaban en la planilla de la ONP menos de la mitad. Y el resto correspondía a contratos de tercerización con empresas privadas. Lo que hemos hecho en los últimos años, por reducir costos y por ganar en gobernabilidad del proceso, es apropiar nuestros procesos y dejar de tercerizar. Eso explica por qué los costos de personal han aumentado, pero explica también por qué los costos operativos han disminuido. Porque, o sea, se ha ahorrado mucho dinero, digamos, al apropiarnos de los procesos, pero más que eso, la gran ganancia de la ONP ha sido poder ganar la gobernabilidad de sus procesos y reducir sus problemas. Se ha mencionado también, por esto lo dijo el congresista Lescano, pero sobre las pensiones para gente que tiene menos de 20 años de aporte, es técnicamente inviable, porque como expliqué al comienzo, este es un sistema unitario, o sea, es un fondo unitario, un fondo de reparto, y si yo le voy a devolver dinero a ellos, ese dinero ¿de dónde va a salir? Tendría que reducirle el beneficio a los que sí tienen pensión. Entonces, ¿cómo? Es un aporte para sus fondos, Pero por eso es que la solución, o sea, y a eso vamos, para mí en el futuro, el futuro debiera ser convertir a la ONP en una AFP pública. Yo creo que esa sería la solución más sana para el sistema y más justa para el trabajador. O sea, tendría que estar acompañada de algunos incentivos al aporte, porque el gran problema en general del sistema previsional es que no hay una cultura de ahorro previsional. Y al no haber una cultura de ahorro es poco el dinero que se acumula en la cuenta y por eso es que se tienen pensiones muy bajas. Entonces hay que generar incentivos. Hoy día está, por ejemplo, un concepto nuevo que se está practicando en el mundo, es el concepto de matching contribution. Es donde el Estado aporta
un adicional sobre el aporte del individuo, y eso incentiva el ahorro y permite la mejor la formación de un capital previsional mucho más importante para poder dar una mejor pensión. Entonces, si nosotros fuéramos hacia un esquema de una AFP de una AFP pública donde el concepto central es la capitalización individual, pero acompañada de un incentivo al aporte, o sea, eso podría ser una mejor solución hacia el futuro. Por lo menos nos salvaría nos sacaría de todos los problemas que tiene hoy día el sistema actual. Se ha mencionado también sobre el tema de la solución APENS. Esto es un proyecto de transformación digital que se inició junto con todo el despliegue de esfuerzos que hicimos. En el año 2011, cuando hicimos el diagnóstico, nos planteamos dos líneas de acción, una a largo plazo y una a corto plazo. La de corto plazo permitió todas estas mejoras que le acabo de mencionar. La segunda, la de largo plazo, fue centrarnos, preocuparnos por un proceso o un proyecto de reingeniería, mejora de integración de la base de datos que teníamos, porque teníamos la información de aportes en diferentes bases de datos, y la automatización de los procesos evidenciada en el expediente digital. Hoy día ese expediente ya está en marcha. En esta lámina se puede apreciar los tiempos de respuesta. En gris oscuro son los tiempos de respuesta del expediente digital en marcha. O sea, donde hemos reducido el tiempo de otorgamiento de una pensión. En el último mes estamos en 7 días. Entonces, no es cierto que hayamos aumentado la planilla, o sea, mejor dicho, no es cierto que hayamos hecho un incremento de... Una interrupción. Sí, le pido una interrupción al congresista. Quisiera agotar esto para no perder el hilo, terminando este tema. Ya un ratito, le damos la bienvenida al congresista Juan Carlos Núñez. A ver, sí, que concluya, le damos la interrupción, señor congresista Paz. Todo lo que pudimos avanzar en materia operativa significó un gran proceso de transformación productiva dentro de la ONP. O sea, todo un proceso de reingeniería y automatización, lo cual nos permitió trabajar toda la ingeniería de la institución, y nos puso a puertas de ingresar al sistema de tránsito de Servir. Y es por eso que hoy día estamos en plena fase de concursos. Somos la primera institución pública en producto de Servir. Y mi cambio salarial, perdónenme por referirme a algo personal, pero que mencionó el congresista Paza, yo nunca lo pedí. Me he pasado 6 años de la ONP recibiendo el sueldo antiguo, y el nuevo salario que se ha fijado es producto del paso al régimen de Servir. Y debo decir que la mayor parte de ese ingreso se va en pago de impuestos también. Pero debo señalar que en todo caso que mi relación es estrictamente profesional, mi relación con la ONP es estrictamente profesional, y no tengo otro interés que tener una ONP, digamos, mucho más adaptada a lo que pide el país para el futuro. Tiene la palabra el congresista Paza. Vamos a darle. Felicitando desde luego la remuneración que tiene de 42,000 soles, que dice es producto de su trabajo, pero hay que hacerlo público, y la comparación va con lo que reciben.
con lo que yo no sé es que Servir haya tomado en cuenta, sabiendo que no tienen plata para dar a los jubilados que se van muriendo fecha a fecha, otros ganen pues 42.000 soles. Ese es pues insólito. Pero mi pregunta va sobre el software. La pregunta exacta es, ¿por cuánto se licitó y cuánto costó al último? Esa diferencia, ¿no? ¿Cuánto costó, por cuánto se licitó? Porque he entendido era de 56 millones y luego se pagó 85 millones. Entonces eso se justifica ¿por qué? Porque sobre la que no funciona, ha aclarado usted que está funcionando. No cabe duda, ni voy a dudar de él. Pero queremos que nos explique por qué esa diferencia entre lo licitado y lo pagado. Tiene la segunda interrupción la congresista Milagros Salazar. Gracias, presidente. Mi pregunta va en función a la respuesta del señor Diego, ¿no? Que dice que no se ha incrementado el número de trabajadores y que más bien lo han pasado, yo supongo, de casa 728 a nombramiento. Entonces, en función a ello, mi pregunta es, uno, ¿qué regímenes laborales tiene la ONP, ¿no? ¿Cuántos trabajadores han pasado de un régimen CAS a 728, si es que se ha dado? Y la siguiente pregunta es, ¿cuántos trabajadores han habido en el 2017? ¿Cuántos son los trabajadores en el 2018? ¿Y cuánto es la planilla que cuesta mantener a esa carga de personal? Gracias. Para que conteste señor jefe de ONP, las dos preguntas. Gracias, presidente. En efecto, el proyecto APENS se extendió más de lo previsto, porque esto es quizá uno de los proyectos de transformación digital más ambiciosos de los últimos años en el país, y si no en el mundo entero. Y esto no lo digo yo, lo dicen todos los especialistas. Conceptualizar y construir esta solución, o sea, esto no es como comprarse un terno hecho. O sea, aquí había que hacerse un terno a medida y se tuvo que contratar una consultora para que guiara e interactuara con todo el personal de la ONP para poder documentar todas las reglas de negocio y automatizarlas. O sea, eso y hubieron problemas de diferente índole, pero el primer problema que se encontró, por ejemplo, fue que la calidad de información que había en las bases de datos era muy mala. O sea, nosotros inclusive intentamos aplicar soluciones de inteligencia artificial desde que llegamos y eso fue inviable, producto de la mala calidad de la información que había. O sea, y eso explica por qué el contrato de este proyecto terminó siendo mayor de lo pactado inicialmente. Esto significó, digamos, no solamente un incremento en el monto, sino además una extensión en el plazo porque lo que se pensaba hacer inicialmente en 3 años terminó siendo más en 4 y un poco más. Pero ya está funcionando por lo menos para seguridad de la ONP, y esto permitirá en realidad 3 ventajas. Una, tener la respuesta a la solicitud de pensión en un tiempo menor, tener un estándar de calidad muy superior y tener el gobierno de toda la información en línea y en tiempo real. O sea, es uno de los procesos de transformación digital más importantes en el país, no cabe la menor duda. O sea, ¿ha sido difícil? Ha sido difícil. Ha sido muy difícil, sobre todo porque la mayoría de procesos de transformación digitales son complejos, porque normalmente se generan a partir de cabezas de personas que no tienen mente digital.
Y esto es un grave un problema muy serio, digamos, a la hora de trabajar ese tránsito a una solución digital. Eso es un poco la explicación de por qué el proyecto APES terminó costando más de lo previsto. En cuanto a la pregunta mi pregunta iba, señor, es ¿cuál es la diferencia? No le he preguntado sobre la funcionalidad que pueda dar este programa, ¿no? Y eso ya se sabe, que todo lo que se perfecciona y se contemporiza es mejor, técnicamente hablando. Vayamos al precio. ¿Cuánto se licitó y cuánto se pagó? Esa es mi pregunta, señor presidente, con todo respeto. Para que conteste, señor Diego. Presidente, lo ha dicho usted mismo, congresista, o sea, son los 57 millones y los 80 millones. Pero el tema es que la sustancia del contrato también aumentó en el plazo, porque los procesos que inicialmente se preveían que se iban a automatizar terminaron siendo más. Perdón. En cuanto a la pregunta de la congresista Salazar, hoy día tenemos más o menos 1.400 personas en planillas. No llegan a 1.500, creo. La mayoría de ellas, como han sido contratadas en los meses recientes, o sea, en los años recientes, son CAS. Hay muchos CAS. Y se espera estabilizarlos justamente en el proceso de servir. Ha vuelto el congresista Lescano, voy a retomar sus preguntas. Me gustaría Salazar, me gustaría que el señor Diego envíe con un documento formal cómo ha ido la curva del recurso humano, los diferentes regímenes laborales, para hacer una diferenciación por año. Y mi otra pregunta, que no me lo ha dado, si no lo tiene, con cargo a que me lo responda, ¿cuánto asciende la planilla del 2018? Perfecto. Le voy a acompañar un informe explicando la variación de la planilla, pero también cómo ha ido cambiando la anatomía de los procesos. El congresista Lescano había tocado el tema de cambiar las reglas del sistema de reparto. Lo que yo decía era que teniendo un sistema de reparto es muy difícil, por no decirlo imposible o inviable, devolverle dinero a gente que no cumple con la regla de pensionamiento. Porque en el fondo el sistema un sistema de reparto es un sistema, como decía al comienzo, donde hay un fondo único y donde los que aportan financian las pensiones de los más viejos, o terminan financiando la pensión de los más viejos. Entonces, devolverles el aporte a los que quieran salirse del sistema, o simplemente retirarse con derecho a pensión sin cumplir la regla, significa que se va a retraer recursos ¿de dónde? Del fondo, o se va a disponer de menos recursos para los que ya tienen el derecho en funcionamiento. O sea, yo como también lo dije, yo soy partidario y creo, o mejor dicho, estoy convencido de que la mejor solución para el país sería convertir a la ONP en una FP pública. O sea, donde se puedan manejar cuentas individuales y realmente devolverle el dinero que ha aportado a cada individuo. O sea, eso sí creo que sería mucho más importante. Lo que es más, yo creo
que eso debiera ir acompañado, como lo decía, de un incentivo al aporte para poder mejorar la cultura de aporte, la baja cultura de aporte que existe en el país, y poder facilitar la formación de un mejor capital para poder tener una mejor pensión. Creo que esa sería una solución. Creo que va en camino a lo que la Comisión de Protección Social propuso en su momento, pero yo creo que esta podría ser un paso dentro de toda la cadena que hay que seguir para llegar a la propuesta que hizo la Comisión. Y resolver en mejor manera, digamos, el problema social. En cuanto a los temas de judicialización, en efecto, ese proyecto de ley fue elaborado con participación de la ONP, y hemos ido inclusive más allá de lo que pensábamos, porque la ley no solamente propone el allanamiento, sino institucionaliza ciertas reglas de operación del sistema, y las cambia no solamente para esos juicios, sino la cambia hacia atrás para los procedimientos administrativos. Entonces, esta ley para nosotros es muy importante, y yo creo que nos ayudaría mucho a resolver el problema social que tenemos entre manos. Yo lo que también mencioné era que por estadísticas, más o menos el 40% de los procesos judiciales tienen razón. 40%. El otro 60% son de alguna manera inducidos por los tramitadores, o mal inducidos. Entonces, tampoco se puede pensar en un allanamiento general, y es por eso que el allanamiento que tiene que ser previa revisión del expediente, ¿no? O sea, debo decir al congresista López también que tiene mucha inquietud en el tema, que ya el proceso está en marcha, ya el proceso hemos montado un equipo especial para poder revisar todos los procesos. Ya hemos avanzado revisando más o menos la mitad de los expedientes de no pensionistas, que son los más urgentes. Y esperamos terminarlo, el proceso en menos en general, el proceso está planteado para más o menos 10 meses, para un horizonte de 10 meses.